Bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy. Ayer platicábamos que nosotros, para poder elaborar nuestro tablero de control, pues primero vamos a generar, entonces vamos a plantearnos nuestro problema, ¿no? El problema que vamos a resolver. Ayer planteábamos que, en mi caso, a modo de ejemplo, vamos a plantear un problema sobre un manejo de presupuesto, ¿no? O sea, un control de presupuesto para el hogar, ¿sale? Que ustedes fueran pensando si iban a manejar alguna solución diferente, o si iban a manejar iban a ajustar, ¿no? el ejemplo que estamos viendo, ¿sale? A lo que es el ejemplo, a alguna necesidad de ustedes, ¿no? Si quisieran agregar algo extra, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos más que nada siguiendo lo que vienen siendo nuestros pasos que tenemos aquí, ¿no? Pues plantear el problema, pues ya lo tenemos, ¿no? Luego hay que revisar qué indicadores son los que vamos a querer que estén visibles en nuestro tablero de control. Nosotros necesitamos pues el tablero lo que necesita mostrar es la información que yo requiero visualizar para poder tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, ayer platicaba, ¿no? Si fuéramos a elaborar un tablero de control sobre ventas, pues quizás nos interesaría ver qué productos se venden más. Quizás segmentarlos por mes, o sea, el mes de enero, qué productos se venden más, qué productos se venden menos. También algún gráfico que me muestre mis inventarios, ¿no? Y que si estoy bajo de inventarios relativo a cierto mes, pues que se vaya mostrando de un color diferente, ¿sale? Entonces, dependiendo de lo que ustedes decidan plantear, pues será el número de indicadores, ¿no? Habíamos platicado que estos datos que me van a ayudar a mí a tomar una decisión, ya sea a realizar una evaluación, ¿sale? O simplemente a ver un control, a llevar un control de, pues, en este caso, pues, por ejemplo, de mis finanzas, pues necesito un gráfico, ¿no? Entonces, a este tipo de datos que me permiten tomar estas decisiones los conocemos como indicadores, ¿sale? Entonces, pues vamos a plantear aquí, ¿no? Por ejemplo, nuestro problema, ¿no? Nuestro problema nos lo que, pues vamos a hacer una pequeña redacción, ¿no? De lo que viene siendo lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, entonces nosotros vamos a generar, ¿no? ¿Cómo se le llama? Se me fue el nombre, un tablero de control, ¿no? Vamos a ver, crear un tablero de control para un manejo de presupuesto personal, ¿no? Entonces, esto es lo que viene siendo nuestro problema, ¿no? Entonces, vamos a ver, plantear nuestro problema, ¿no? Entonces, algo que defina lo que ustedes van a hacer, ¿no? Que vayamos delimitando, bueno, con lo siguiente, con la parte de indicadores, es donde vamos a comenzar a ir nosotros a delimitar lo que viene siendo el alcance de nuestro tablero de control. Algo igual muy importante, ¿no? Esta serie de pasos que tenemos aquí no significa que, o sea, sí los tenemos que seguir en orden, ¿no? Pero no significa que yo no pueda dar 2 pasos atrás y regresar, ¿no? De hecho, podemos ver este proceso como un proceso iterativo.
¿Qué significa esto? Es un proceso que no necesariamente porque llegamos aquí tiene que ser el fin, sino nosotros lo podemos volver a iniciar, ¿sale? O podemos, quizás no desde el principio, pero sí retomar cierto paso, ¿no? ¿Por qué es importante esto? O sea, o por qué lo digo, porque no significa que ya listo el tablero, necesariamente, laboralmente hablando, ya va a estar todo correcto. Traduciéndolo de otra manera, quizás no a la primera tengamos el tablero que mejor se ajuste a mis necesidades, porque es posible que yo elabore mi tablero y ya sobre la marcha, sobre el manejo del tablero, yo me dé cuenta que quizás haga falta mostrar algo más, ¿sale? O a lo mejor cierto indicador que yo generé o cierto gráfico usado para representar un indicador no es el idóneo, ¿no? O no es el óptimo. Entonces nosotros tenemos libertad de pues dar 2 pasitos atrás o de volver a iniciar el proceso para ir refinando e ir mejorando con cada ciclo, con cada iteración, lo que viene siendo mi tablero de control, ¿no? O sea, obviamente la primera vez que elaboremos un tablero de control, si nunca hemos hecho uno, pues obviamente vamos a tener muchas áreas de mejoras, pues muchas maneras de mejorarlo, ¿no? Entonces, de enriquecerlo también. Entonces, no, a lo que voy también es que no no se desilusionen. Si al momento que finalizan por primera vez su tablero, luego ustedes ven que hace falta algo, ¿no? De hecho, es muy probable que así suceda, y luego, pues, la idea es, pues, volver a analizar todo y volver a generar, bueno, no volver a generar lo que haga falta para, pues, digamos que ir mejorando lo que viene siendo nuestro tablero, ¿no? Entonces, ahorita vamos a comenzar, como les decía, con nuestra definición sencilla, ¿no? Entonces, es crear un tablero de control para un manejo de presupuesto personal, ¿no? Ahora bien, vamos a elegir nuestros indicadores, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría a mí que este tablero de control me muestre, ¿no? O sea, ¿cómo es que voy a...? Obviamente, yo puedo generar lo que viene siendo una hojita de Excel para llevar el control de mi presupuesto, ¿sale? Permítame tantito. Les decía, podemos generar mi hojita de Excel para llevar mi tablero de control, para llevar mi control de presupuesto, pero no es necesario generar gráficos, ¿no? O sea, yo puedo llevar un registro de mi presupuesto, porque pues en sí no es más que capturar mis gastos o mis egresos y mis ingresos, ¿no? En este caso, ¿no? Pero pues nosotros a ese presupuesto queremos obtener información gráfica, ¿sale? Es por eso que vamos a crear un tablero de control, pues para que yo no tenga que meterme a leer quizás números como tal, sino que de manera gráfica pues yo pueda ver, ¿no? O sea, que no necesita hacer un estudio muy profundo del presupuesto para saber cómo ando, ¿no? Financieramente. Entonces, pues para eso es que vamos a elegir indicadores, ¿no? Entonces, pues no sé, ahorita vamos a mencionar algunos, y como les digo, ¿no? Esto igual en un principio podemos plantear ciertos indicadores y pues sobre la marcha podremos en algún momento modificarlos, ¿no? O sea, quizás agregar o quitar algunos. Solamente desde este punto en donde nosotros vamos a establecer los indicadores que vamos a usar, tenemos que tener en cuenta que una modificación
me genera también una modificación pues, a los siguientes pasos, ¿no? Porque a lo mejor se me olvidó y necesito información sobre cierta, no sé, cierta categoría o cierto algo, y eso impacte en que yo tenga que modificar lo que viene siendo el diseño de lo que es la estructura de información, ¿no? Pero pues ni modos, ¿no? Si hay que hacerlo, pues con tal de que el tablero sea lo más útil posible, ¿no? Entonces ahorita, pues por ejemplo, ¿qué me gustaría saber? Sobre los indicadores, ¿no? En mi presupuesto, ¿no? Yo voy a poner unos, no necesariamente tienen que ser los mismos. Habrá personas que lleven su presupuesto de una manera, habrá personas que lleven su presupuesto de una manera diferente. Entonces, mucho va a depender de la información que ustedes necesiten. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, podemos elaborar, ¿no? Digamos que en el presupuesto vamos a destinar una cantidad mensual para pues para gastos, ¿no? Quizás para comida, ¿no? Entonces podemos algo que nos indique un indicador de gastos de alimentación, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí ustedes ya pueden ir pensando, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Por ejemplo, ¿cómo quieren que se muestre, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, un indicador de gastos de alimentación, pues a mí me gustaría, no sé, algo que me demuestre, por ejemplo, cómo voy en los gastos que están planeados por el mes, ¿no? O sea, entonces, pues básicamente podemos ver, yo al mes planeo gastar, no sé, 3,000, 4,000 pesos en gastos de alimentación, y al día de hoy ver cuánto llevo gastado. ¿Sale? Entonces, mientras más cercana esté esa cantidad de gastos a mi límite, pues obviamente menos dinero me va quedando, ¿no? Entonces yo ahí tengo que ver, ¿no? Al día de hoy, ¿qué tan cerca estoy de acabarme el dinero que tengo destinado para comida, ¿no? ¿Sale? Entonces, ese es un ejemplo de un indicador que podemos manejar, ¿no? Entonces, y así como esto, nosotros podemos dividir lo que viene siendo el dinero que tenemos de manera quincenal, que tenemos de manera mensual, y lo podemos repartir en diferentes rubros, en diferentes categorías, ¿no? Entonces puede ser gastos de alimentación, podemos manejar un indicador de gastos de, ¿qué será? Pues del hogar, ¿no? O sea, gastos varios, ¿no? O podemos poner, sí, gastos del hogar. Vamos a ponerlo así, ¿no? Les digo, esto igual y los nombres los podemos ir modificando, ¿no? Dinero que está destinado al hogar, ¿no? Podemos tener también un indicador de ahorro, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo voy a destinar cierta cantidad mensual a lo que viene siendo un ahorro, podemos poner ahí, si ese dinero ya se cumplió, ¿sale? O sea, si yo ya logré juntar ese dinero o ya separé ese dinero, ¿sale? Para el ahorro, ¿no? Y también podemos manejar un indicador por metas, ¿no? Por ejemplo, digamos que tenemos planeado, pues de aquí a 5 años, a 3 años, no sé, juntar para el enganche de un vehículo, ¿no? O el enganche de una casa, de un terreno, ¿no? Entonces, sí, es proyectar una meta y tener, por ejemplo, obviamente dentro de este presupuesto que se elabore, dentro de este plan, pues habrá una cantidad mensual o una cantidad anual
que se le irá dedicando a cada una de las metas, ¿no? Y obviamente, pues lo proyectado, lo planeado, es que al fin del periodo que nos planteamos por cada una de las metas, juntar esa cantidad, ¿no? O sea, eso ya proyectar cuánto es lo que voy a necesitar, pues ya queda un poquito fuera de lo que vamos a ver nosotros, ¿no? O sea, nosotros nos interesa cómo vamos a contrastar esa información, ¿no? Cómo lo vamos a proyectar, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que las cantidades van a ser inventadas. Entonces, igual y si ahorita ponemos que 100,000 pesos un vehículo, pues no significa que 100,000 pesos cueste un vehículo, ¿no? Son ejemplos inventados, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden distribuir también un indicador por metas. Pues a veces, si lo vemos de manera visual, pues igual y nos vamos motivando, ¿no? Cada que vayamos llevando nuestro control, pues ahí vemos que la meta se va acercando, ¿no? Entonces, eso pues igual me puede decir que puedo manejar un tipo de gráfico, ¿no? De estos de tipos de meta, o como el del cochinito que se va llenando, ¿no? Entonces, este tipo de gráficos, este tipo de indicadores de metas, pues más que nada para que yo de manera visual vaya viendo, ¿no? Qué tan cerca estoy de cumplir con cierta meta, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual, y si tenemos deudas, podemos manejar un indicador de deudas, ¿no? O sea, qué tanto estamos gastando en el pago de deudas, ¿sale? A lo mejor, pues, traigo deudas y estoy comenzando mi plan, ¿no? Para poder pagar o para poder llevar mi presupuesto. Entonces, pues este indicador pues me va diciendo qué tal, ¿no? Cuántas deudas tengo, y igual ahí me puede indicar pues cuál me conviene pagar primero, ¿no? O sea, cuál me está cobrando más interés, etcétera, ¿no? Entonces, son ejemplos de indicadores que podemos ir ocupando, ¿sale? Entonces, estos indicadores ustedes pueden ir pensando si están trabajando con una solución diferente, qué es lo que quieren que se grafique, ¿sale? ¿Qué es lo que queremos graficar? Y dependiendo de lo que queremos graficar, pues va a ser la información que necesitemos, ¿no? Si por ejemplo van a trabajar con este mismo ejemplo que estoy usando, pues igual y les dije, ¿no? Ustedes son libres de modificarlo un poco para ajustarlo más a su manera de llevar, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes quieren manejar indicadores diferentes, de una manera diferente. Entonces, mientras cumpla con el propósito, que es ayudarles a elegir, bueno, ayudarles en la toma de decisiones, es válido, ¿no? Entonces, nada más será que ustedes ajusten la cantidad de indicadores y qué indicadores quieren, ¿sale? Yo les comentaba que pues al menos manejar unos 4 indicadores, pues para que pues no voy a hacer un trabajo de un indicador, pues no va a tener caso, ¿no? O sea, bueno, al menos para el ejercicio, ¿no? O sea, manejar al menos unos 4 indicadores, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, ok. Bueno, entonces vamos a platicar ahorita un poquito del modelado. Y como les dije el día de ayer, ¿no? Vamos a ir distribuyendo los tiempos. Ahorita no me quiero meter ahorita de lleno al modelado, porque yo siento que vamos a tardar un poquito, ¿no? Entonces, vamos a dejar el modelado para mañana. Sin embargo, vamos a ir ahorita un ratito más, ir así como un tipo de para irnos dando una idea, ¿no? De qué es este modelado de lo que viene siendo la estructura de nuestra información, ¿no? O sea, viene lo que es identificar, qué datos voy a necesitar y cómo va a ir la estructura, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplos de esto, ¿no?
qué datos vamos a necesitar para los indicadores. Y mañana entramos en la parte de el modelado de la estructura, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Una vez que ya tengamos nuestros indicadores, pues, ¿qué datos necesito para esos indicadores, no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a llevar un indicador de gastos, ¿sale? Por ejemplo, pongo gastos de alimentos, gastos del hogar, ¿sale? Pues yo necesito un dato, principalmente, bueno, son varios, ¿no? Pero vamos desde el inicio, ¿no? Necesito un dato que me identifique de qué rubro es el gasto, ¿sale? Podemos llamarlos categorías de gastos, ¿no? Entonces pueden ser gastos, pues, de alimentación, pueden ser gastos referentes al hogar, pueden ser gastos referentes a salud, pueden ser gastos referentes quizás a transporte, ¿sale? Entonces aquí va a depender del número uno. Depende del número de indicadores, pero no significa que digamos que todos los rubros que yo quiera tener se tengan que graficar, ¿no? O sea, quizás puedo graficar solamente los más importantes, ¿sale? O los que llevan más movimiento, ¿ok? Porque son a los que les tengo que tener más control, ¿sale? Pero no significa que si yo voy a graficar gastos de alimentación, gastos del hogar, y no sé, gastos hormiga, por ejemplo, sean las únicas categorías que va a llevar mi presupuesto, ¿no? Porque, no sé, podemos tener gastos de salud que quizás no son tan frecuentes, y si yo la tuviera como un indicador, pues igual y no se movería tanto, ¿no? ¿Sale? Entonces eso es un gasto que regularmente pues sería quizás menos recurrente, ¿no? Digo, en la mayoría de los casos, porque pues, habrá personas que sí ya lleven algún régimen o algún tratamiento, pues ya los gastos de salud para ellos pues ya son más cotidianos, y pues quizás valga la pena graficarlo, ¿no? Pero de entrada, todo lo que ustedes puedan considerar como una categoría de gasto debería de tener su categoría, ¿sale? O sea, debería de estar catalogada. Entonces, aquí ya estamos viendo que muy probablemente lo que vamos a necesitar sea una categoría, un catálogo de gastos, ¿no? Entonces, podríamos decir que al momento de que vamos identificando qué datos vamos a usar, identificar los datos necesarios para los indicadores, pues yo necesito, por ejemplo, para este ejemplo, ¿no? Pudiera ser que necesito un catálogo de gastos, ¿no? Y si, por ejemplo, yo quiero también graficar mis metas, pues necesito o llevar el control, porque recuerden, no necesariamente lo tenemos que graficar, pero sí lo tenemos que contemplar, ¿no? Entonces es un catálogo, catálogo, lleva el acento, ¿no? De metas, ¿no? ¿Esto con qué finalidad, no? A fin de cuentas, yo voy a tener que llevar un registro, ¿sale? Cuando nosotros creemos o empecemos a trabajar en nuestro Excel, va a haber tablas o va a haber datos que vamos a meter, que van a ser datos que me van a representar relaciones, ¿no? O que me van a representar acciones, o por ejemplo gastos, ¿no? Obviamente en este caso, en este ejemplo,
ahorita viéndolo así desde un enfoque, pues desde fuera, la tabla principal, la que me va a proveer información, va a ser la tabla donde llevo el registro de gastos, ¿sale? Entonces, esa tabla de registros de gastos va a ser mi principal, ¿no? Entonces, aquí podemos poner mi registro de datos, ¿no? Mi registro de gastos, ¿no? Muy posiblemente esta vaya a convertirse en mi tabla principal donde la mayoría de la información se va a vaciar, ¿no? O donde vamos a tener en mayor cantidad, o sea, mayor interacción con esta tabla, ¿no? Y pues esta tabla se va a alimentar de tanto de la información que yo vaya capturando como de los catálogos. Porque, por ejemplo, pues yo necesito llevar ese registro de gastos y como veíamos, pues yo tengo que catalogar un gasto. Si el gasto, no sé, fue por alimentos, si fue por salud, si fue por transporte, ¿sale? Entonces, creo un catálogo de gastos, ¿sale? Vamos a hacerlo así, ¿no? Para que se vea mejor. Entonces, yo tengo mi catálogo de gastos, ¿no? Perdón, mi registro de gastos. Entonces, si aquí yo tengo un gasto referente a transporte y aquí yo tengo otro gasto referente a transporte, pero en uno lo escribí mal, o sea, en alguno puedo poner transporte, por así decirme, como una S, y en el otro pongo transporte, ¿sale? Yo cometí un error de que me comí una letra y eso va a afectar a la información porque no será considerada dentro del gasto de transporte, ¿no? Entonces, para esto, pues, en esos datos que se repiten mucho, ¿cómo? Pues puede ser lo que vienen siendo los gastos y las metas, porque cada que yo mande dinero a una de mis metas, pues también tengo que poner a qué meta lo estoy mandando, ¿no? Entonces, aquí nosotros tendríamos también un catálogo, en este caso para categorías de gastos, ¿no? ¿Sale? Ahorita lo vamos a llamar un catálogo de gastos. Que quizás lo ideal sería un catálogo de categorías, ¿no? El nombre, pero bueno, eso luego lo elegimos, ¿no? Entonces, aquí diría, pues, por ejemplo, transporte. Aquí diría, por ejemplo, alimentos. Aquí diría, por ejemplo, hogar, ¿no? Y al momento que yo vaya registrando el gasto aquí, que no me permita meter información de una categoría que no se encuentre en esta tabla, ¿sale? Entonces, si no se encuentra en esta tabla, pues no la vamos a poder introducir en mi registro de gastos, ¿no? Entonces, primero se da de alta y luego solamente será introducir el dato. Eso me ayuda con lo que viene siendo la reducción de la redundancia, ¿sale? Y me ayuda a prevenir la inconsistencia de datos, ¿sale? Entonces, aquí ya vamos analizando, ¿no? Ahorita estamos analizando cuáles van a ser mis datos. Pues bueno, ya analizamos que necesito un catálogo de gastos, un catálogo de metas y lo que viene siendo un registro de gastos, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a verlo de este modo, ¿no? Les digo, igual y en una segunda, porque aparte, déjenme decirles que esto es iterativo, como les decía, pero tampoco significa que tengo que esperar a terminar para volver a plantear, sino si aquí mismo en el modelado de datos, en estos 3 pasos, entre elegir el indicador, identificar los datos y el modelado, ¿sale? Estos también yo puedo decir, ok, pues aquí me acabo de dar cuenta que necesito tal dato, ¿no? Pues entonces no tengo que esperar a terminar todo el proceso, sino puedo irme de nuevo
a revisar los indicadores, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, no logro reducir la redundancia de datos, la inconsistencia, pues bueno, me voy de nuevo a ver cuáles son los datos que estoy usando y si puedo hacer alguna modificación con el fin de optimizar, ¿no? Y me regreso a revisar la estructura, el modelado, ¿sale? A lo mejor necesito usar una hojita más de Excel, una hojita menos, a lo mejor con alguna fórmula, y con esto ir construyendo la estructura óptima, ¿sale? Para posteriormente ya empezar a meter nuestros datos de prueba, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok. Sale pues. Bueno, entonces vamos a finalizar hoy aquí, ¿sale? El día de mañana nos vamos a meter ya de lleno al modelado y yo creo que si nos da tiempo comenzamos la construcción, ¿no? Entonces, como les digo, esto es iterativo. Quizás mañana entramos al modelado, pero pues empezamos a detectar datos que nos hacen falta y que es necesario volver a pensarlo, ¿no? Entonces, mañana terminamos el modelado y si todo sale bien, pues comenzamos con lo que viene siendo la construcción de la estructura, ¿sale? Entonces, si no hay dudas, pues vamos a finalizar por hoy y continuamos el día de mañana, ¿sale?